muy buenos días, que se vaya juntando la gente en este podcast, tu podcast de sexualidad, donde vas a escuchar lo que nunca imaginaste, créemelo. Bienvenidos, bienvenidas, doctora Lourdes Mantecón, qué gusto coincidir contigo, que me invites a hacer este podcast. Yes. ¿Cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Siempre es un gusto muy bien. compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, contenta, a gusto, relajada. Y no, hombre, tenemos un temazo, doctora, porque déjame comentarte y comentarles a todas las personas que nos siguen en este podcast, que nos llega, entre muchos comentarios que están llegando derivados de nuestros temas y que es la idea, nos llega un comentario de un hombre joven, de un chavo, como decimos, que comenta que le dolió la primera vez, o sea, se refiere a la primera vez de primer encuentro sexual, primera penetración, digamos, y que no solamente le dolió, Lourdes, sino que sangró. Ok. Y uno puede decir, ay, yo pensé que esa era una situación, pues, que ocurría a las chicas vírgenes, ¿no? Que al romperse el himen, etcétera, etcétera. Pero a él le pasó, Lourdes. Ajá. Es el tema de hoy. Muy bien, pues mira, es una pregunta que parece algo así como que extraordinario, pero en realidad yo lo he escuchado con relativa frecuencia, este comentario en la oficina, cuando hago las entrevistas a los pacientes de cómo les fue en sus experiencias sexuales. Y es algo que el dolor y el sangrado durante la primera actividad sexual le sucede tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que se hace mucha más propaganda de las mujeres y los hombres habitualmente, Claudia, se lo callan o les da mucha vergüenza y entonces pues lo comentarán muy esporádicamente, tal vez a un médico, como ha pasado en mi caso, que cuando lo comentan, pero sí, efectivamente puede suceder. Ahora, es bien importante entender que no tiene que ser así. Ok. Yo me doy cuenta que muchas mujeres se mortifican mucho, se preocupan mucho porque pues no me dolió y no sangré, y no me dolió y no sangré. Y entonces incluso hombres, ¿verdad? Que las dudan, que empiezan a decir, a lo mejor ni es cierto que ella era virgen porque pues ni le dolió ni sangró. Y entonces se puede hacer hasta un problema en la relación de pareja. Fíjate, claro. Sí, esto es lo habitual, Claudia. Uh-huh. Y lo que es una sorpresa, pues es esto que está platicando este hombre joven, ¿no? Lo que estás comentando tú. Eso les viene a los dos de sorpresa, o sea, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo Uh-huh. pasa esto, no? Que el que está sangrando eres tú y el que tiene dolor eres tú. Y Claro. nada, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque efectivamente en algunas mujeres, pues el himen a la hora de la penetración sufre un poco de desgarro y puede haber un goteo de sangrado, que no es nada importante. Estamos hablando de unas gotas y Uh-huh. principalmente la mayor parte de las veces más bien no es un dolor, Claudia, propiamente dicho, lo que la mayoría de las mujeres describen, sino es un malestar, ¿verdad? Es un malestar. Situación molesta, ¿no? Así es, que conforme se quita la angustia y se aprende a tener actividad sexual, pues el malestar desaparece. Claro, yo creo que muchas veces ese dolor viene de acá, ¿verdad? Sí, Como sí, que sí. está provocado por estas ideas erróneas, los miedos no resueltos en relación a entregar o no mi virginidad, mi tesorito, y sobre todo en generaciones anteriores. Yo no sé si hoy las chavitas, Lourdes, están como más abiertas en ese sentido. Tú y yo pertenecemos a una generación donde todavía se nos decía, llega virgen al matrimonio, entrega tu tesorito al único hombre que tendrás en la vida, que será tu marido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que llegabas con un temor, si es que llegabas virgen al matrimonio, también como quiera te dolía, ¿no? Y Claro, ni si lo hacías antes de casarte, ¿no? claro, sí, no, sí, pero desafortunadamente sigue sucediendo, Sigue sucediendo. porque sí, las familias pues siguen educando a sus hijos bajo cierta moral y bajo cierta religión. Y entonces tenemos esta situación de pues el temor de perder la virginidad, sobre todo
sobre todo, que no se excluye cuando es antes del matrimonio. Hay cierto temor. Ahora, sí, el dolor es una percepción del cerebro, es una percepción somatosensorial, le decimos nosotros, está relacionado con un daño que puede ser real y un daño que puede ser sobreentendido Ah, ok. o esperado, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, hay una anticipación a que me va a doler y entonces duele. Claro. Sí, y esto en algunas mujeres incluso les causa hasta que lo que se llama el vaginismo, que es cuando los músculos de la pelvis se contraen, evitando la penetración. Entonces, esta situación puede ser porque hay una anticipación al dolor. Ujú. Ahora, también puede ser que efectivamente durante la actividad sexual, pues hay dolor durante la penetración y esto también explica la sensación de la paciente que lo registra su cerebro como un daño y como un dolor. Ahora, Claro. en el caso de los hombres, pues la mayor parte de las veces cuando ellos tienen dolor o incluso un poco de sangrado, es multifactorial, les digo yo, Ujú. igual que con las mujeres, no hay una Claro. sola cosa, ¿verdad? Sí. Muchos hombres no son circuncidados, Ujú. tienen la piel del pene que lo cubre y lo cubre hasta por el glande, la cabeza del pene, Ok. porque la gente llama la cabeza del pene. Y a veces esta piel, este prepucio, se queda con algunas fibrillas, se queda lo que la gente diría, se queda pegado, Ya, ¿verdad? le llaman así. Así es, y no se puede hacer para atrás. Mm, O se hace para atrás, pero no lo hacen totalmente para atrás. Entonces, en el momento en que hay una penetración, el prepucio se hace para atrás y al desprenderse, pues les puede causar dolor un a los poquito de hombres. dolor. Así es. Ujú. Incluso les puede causar algo de sangrado porque se desprende de la mucosa de la cabeza de glande. Sí, De acuerdo. Ahora, en algunas ocasiones, los encuentros sexuales de las dos personas son inexpertos, ¿sí? claro. Y Primerizos, primerizos. entonces, a veces, pues ella está nerviosa y no tiene una buena lubricación. Su vulva, su vagina están, pues, no totalmente secas, pero Ujú. tampoco está bien húmeda, Está- ujú. así es, no está mojada, como dice la Sí. gente, Ujú. porque esto significa que al haber esta producción de esta sustancia que es el moco Sí. de la vagina y de la vulva, pues facilita, ¿verdad?, la penetración. Pero si es una chica que está con muchos temores de que a lo mejor me voy a embarazar y me van a regañar mis papás y él también está con que tampoco sabe muy bien ni por dónde atinarle, entonces no hay una secreción adecuada, Exacto. hay una penetración y a veces hasta ruptura de un ligamento que está por debajo del pene, entre la piel y la cabeza propiamente del pene, y pudieran en algunos hombres incluso tener ruptura de uno de los ligamentos. Entonces, esto es algo que también sucede, esto es algo que Exacto. también sucede y que puede causar sangrado. En este caso, pues hay que hacer compresión Ok. para detener el sangradito en el pene. Y después de que se detenga el sangrado, hay que lavar bien con agua y jabón, esperar a que cicatrice y la siguiente vez asegurarse de utilizar algún tipo de lubricantes para que Ujú. se facilite la penetración, ¿verdad? Ahora, pueden ser, Claudia, que estas personas digan, bueno, pero es que estamos bien asustados y ni siquiera estamos calibrando bien, ¿verdad? Todo el asunto. Pues, ¿por qué vamos a usar el lubricante? Claro. Pues para protección precisamente de los genitales. Exacto. Y ahora, algunas personas, después de tener una buena experiencia o empiezan a tener mejores experiencias sexuales, Ujú. empiezan entonces a aceptar el placer sexual. Claro.
que es importante, que bien lo has dicho, aceptar el placer sexual, aceptar que tienes derecho a ello y a vivirlo de manera plena. Ahora, hablabas de esta pareja cuando son inexpertos o, mencioné yo, primerizos, y luego mencionas el uso de algún gel lubricante. Coméntales, por favor, doctora, recuérdanos qué tipo de gel es el que se recomienda para que sea sano y efectivo. ¿Cómo lo Bueno, consiguen? ¿Qué debe de sí, ser? sí, no, la verdad es que hay diferentes presentaciones comerciales. Claro, La principal, que sí son de agua, que son de silicón, que sí exacto. son productos visto de cocos y que de uva y que no sé qué. Pero Ujú. aquí el asunto es que siempre compren el botecito más pequeño Ok, para que lo puedan lavar el botecito y aparte para que no dure demasiado tiempo porque es muy ya. fácil que se pueda contaminar. Entonces, Oh, aquí lo más importante es esto, vigilar la higiene a la hora de usar el lubricante. ¿De bien, acuerdo? y ahora, importante destacar en esta pregunta que hace este hombre joven, recordemos el tema de hoy es, le dolió su primera vez, incluso sangró, ¿qué tanto puede impactarle este hecho que no se atreva a comentarlo, a buscar apoyo profesional y acudir contigo, por ejemplo? Entonces que pudiera mermar y que pudiera prolongar más tiempo la insatisfacción en otras futuras encuentros, ¿no? Sí, desafortunadamente me ha tocado tener algunos pacientes que incluso desarrollan disfunción eréctil, incluso desarrollan eyaculación prematura, o sea, tienen problemas con su eyaculación, ya sea que esté imposibilitada porque pierden la erección o precipitada por el miedo a la actividad sexual, ¿no? Entonces, sí, muchos de ellos desarrollan algún tipo de dificultad con la función sexual, algún tipo de Claro, disfunción. Un buen número de ellos se recuperan rápidamente. Una buena forma de recuperarse es utilizar la masturbación como bien. un buen parámetro, ¿de Ok, acuerdo? En el momento en que después de un encuentro, vamos a suponer que estaba la piel del prepucio muy pegada, y entonces ya se hizo para atrás ujú, y se vuelven a masturbar y eso les da confianza al claro. hacer el movimiento, ¿verdad? Con la mano sobre Ujú, el cuerpo del pene, pues se van a dar cuenta que la piel se mueve mejor, ¿verdad? Con facilidad y que ya no tienen sangrado al hacer el movimiento. Igual, claro, igual con el ligamento de lo que se llama también frenillo del pene. Entonces, al masturbarse, se dan cuenta de que esto ya pasó, quedó claro. resuelto, y a algunos como quiera les da algo de angustia, ¿no? Volver a repetir Ujú, la sí, actividad sexual, pero se dan cuenta de que ya pasó, ¿no? Igual con las mujeres, se dan cuenta de que es algo que sucedió y después ya no sucede y se claro. empieza a aceptar el placer sexual. Claro, que puedan tener pues los siguientes encuentros con más naturalidad, a gusto, porque estando a gusto, seguros pues van a fluir. Sí, para crear memorias positivas, Claro, porque exacto, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Crear memorias positivas, encuentros en donde la actividad sexual se vuelve placentera. exacto, Ahora, que hay puede ser. otra, hay otra razón, Claudia, Venga, y venga, es hombres, por ejemplo, que tienen actividad sexual con hombres. ya. Y Que muy más entonces, fuerte la entrada o qué, sí, lo que pasa es esto. ¿qué pasa? Por ejemplo, si acaso se pusieron a experimentar durante los primeros encuentros sexuales con sexo anal, y esto Sí. les pasa tanto a hombres como para mujeres, y Ujú. no pusieron la atención adecuada porque simplemente no sabían, o por pena, o porque vieron en las películas pornográficas que es bien fácil penetrar al ano, Ujú, cosa que es una mentira. Está editado, todo lo que sale en las películas pornográficas está editado. claro, ¿Y por qué hace ver de que es una mentira, que es muy fácil penetrar un ano y un recto? Pues porque el ano es un ujú, músculo circular, y sí, la función de este músculo circular es estar cerrado, wow, porque si estuviera abierto, pues se sale lo que contiene el intestino claro, directo. Y cuando eso pasa, Claudia, ujú, se llama insuficiencia sí, anal, el esfínter anal,
y es un problema médico difícil de arreglar y nada cómodo para las Ay, personas. no, no quiero ni pensar. Ahora, de acuerdo a lo que te escucho, cuando, fíjate cómo lo interpreto, cuando otro pene está tratando por la fuerza de abrir este músculo que cuya naturaleza es estar cerrado, entonces ahí está, obviamente, el dolor. Dolor y Pues sí, sangrado también. claro. Sangrado también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este problema? ¿Por qué hablo yo de esto? A mí no me interesa darle propaganda al sexo anal. Yo decidí ponerlo en mis libros, el cómo tener actividad sexual, porque me da mucha pena, Claudia, que siguen llegando al hospital personas con desgarros, personas con Claro, sangrado por intentar tener sexo anal. está, Entonces, pues la gente lo va a seguir haciendo. claro, claro. Explique yo o no explique. Claro. Sí, Además, quiero pensar, Lourdes, que es una práctica bastante común en el sexo entre dos hombres. No lo sé, no, supongo. es No, no la lo sé. frecuencia del sexo anal es igual que en las parejas heterosexuales. Los que más han estudiado esto son del Ujú. Instituto Kinsey Ya. y no, alrededor del 10% de las personas les interesa el sexo anal. Oye, y entonces fíjate que yo tengo una persona que quiero mucho, que me dice mi marido, a ver, tu pregunta, haz un programa de cómo tienen relaciones sexuales las personas, los hombres homosexuales. Y yo, ay, no sé si eso puede ser un tema, pues cada quien sabrá. Ahora sí me atrevo a preguntarte, Lourdes. Entonces, entre dos hombres, ¿cómo tienen encuentros sexuales? Si me dices que no es tan común el sexo anal, ¿qué se hacen? ¿Se besan? Se besan mucho, Se se besan abrazan mucho. mucho, hay ¿Besan sexo sus oral, genitales? se Ujú. tocan, pasean sus penes por todos sus cuerpos, Ok. se tocan con las manos. Sí, O sea, la práctica de sexo anal ni siquiera es muy común entre dos hombres. ¿Eso es lo que estoy no, entendiendo? Mira, no, bueno, de mira, acuerdo, es que hay muchas personas heterosexuales que pensamos que así es. eso, Incluso eso se siempre maneja mucho en el mundo homosexual entre varones el que, ¿cómo le ponen? El pasivo y el activo, dicen. sí, claro. El Sí, pasivo es el que recibe al pene por el ano y el activo es el que introduce pene en el sí, ano de su compañero. Entonces, por eso uno piensa, sí. nada más porque unos juntos. Pero no, la verdad es que es muy importante que quitemos etiquetas y Claro, quitemos a los seres humanos como personas por supuesto. que tienen actividad sexual y la actividad sexual puede ser con hombres y con mujeres y indistintamente de quién eres tú, ¿verdad? O sea, tú puedes ser Ujú. hombre y mujer y puedes tener sexo con hombre y con mujer. Y yo creo que es bien importante que tratemos de quitar etiquetas y ver a los seres humanos como personas. Ahora, aquellos hombres que tienen actividad sexual con hombres o mujeres que tienen actividad sexual con mujeres, pues tienen este problema sociocultural que los estigmatiza, ¿verdad? Claro. Y encajona hasta cierta cosa. Y luego me ha tocado, por ejemplo, hombres que vienen a la oficina y me dicen, pues yo soy gay, doctora, pero no me gusta el sexo anal. Entonces no soy gay, o entonces Ándale, claro. estoy mal, ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, ¿Ves? No, no estaba yo tan errada en que sí, muchos heteros pensamos así. Me pinches muchos ridículos gays también, etiquetones. y ¿Qué nos muchos gays importa? Y muchos gays también. así. Pues, Claro. pues por esta etiquetas, ¿no? Y perfiles socioculturales que nos creemos. Y yo, pues como científica, yo me voy a las fuentes donde se hacen entrevistas, donde se le pregunta a la gente cómo te identificas como hombre o como mujer, con quién tienes actividad sexual, pues que con hombres, que con mujeres, que con dos, que con objetos, que con cosas, que con animales, etcétera, ¿no? Se interroga y luego, ¿qué tipo de actividad sexual tienes? Pues que se penetra aquí o se penetra acá o se toca con los dedos o se toca con Ajá, la boca. O sea, vamos preguntando de acuerdo a la realidad anatómica de claro. nuestro cuerpo. O sea, lo que estrictamente la anatomía puede hacer entre hombres y entre mujeres, ¿verdad? Y Ujú. entre los dos y entre los del mismo, la misma anatomía, etcétera, ¿no? Entonces, yo respeto mucho la información del Instituto Kinsey.
a quien me esté escuchando y diciendo que la doctora está loca y no tiene razón alguna y equivocada totalmente, pónganse a revisar las publicaciones de lugares científicos reconocidos, académicos. No Claro, vayan a salir con que el TikTok o la porno. exacto. No, estamos hablando con propiedad profesional, ¿no? Claro, Y vayámonos a fuentes científicas. así es. Y Como entonces, por ejemplo, el Instituto Kinsey hace encuestas periódicas cada 10 años sí, a miles de personas y luego publican. Y el sexo anal se sigue manteniendo como en el 10% de bien, todas las actividades sexuales que las personas hacen. O sea, sí se hace, yo no estoy diciendo que no. Y por eso estoy diciendo, es importante que aprendan a hacerlo. exacto. Pero no es tan frecuente como las personas lo consideran. Y si hacemos un tema de eso, doctora, después, porque Claro, tanto le interesa al mundo homosexual como al heterosexual. Hay muchos varones que piden a su compañera tener sexo anal, por lo menos dicen una vez, gorda, una vez, flaca. Y la mujer dice, ay, ay, me va a doler. Y habrá mujeres que digan, yo quiero probar, qué sé yo, pero porque me llama la atención que dijiste, hay que saber hacerlo para tenerlo de manera saludable, que no te dañes, que no te, claro. pues que sea saludable, punto. Bueno, sí, cómo no, vamos a Bien, anotarlo, Claudia, anótalo por ahí. sí, Nuestro sí, siguiente sí, video lo grabamos, y se llamará así tal claro, cual, sexo anal. sexo anal y sus asegúnes. Y en este caso, pues sí, es una situación que tanto para hombres como para mujeres, esta actividad física puede resultar dolorosa y Claro, con problemas de sangrado, ¿verdad? también. Sobre todo porque la anatomía en esa parte del cuerpo, pues no produce moco. Entonces, es Ándale. algo que tienes que tomar mucho en cuenta, Y ¿verdad? lo Para que más me llamó la atención, está diseñada para permanecer cerrado. cerrada, hasta que tu cuerpo te indique que es el momento de abrir y dejar escapar lo que tiene que escapar fuera. Así es. Doctora Augusto, como siempre, me encantó la charla y bueno, yo creo que quedó bien resuelta esa pregunta de nuestro caballero del público y que sigan escribiéndonos. Este podcast se llama Yes, Yes, Yes y está dentro de tu canal, doctora, porque en YouTube hay que poner tu nombre, DRA Lourdes Mantecón, ese es Así el es. canal y ahí está este podcast y otros que tú tienes. Así es, muchísimas gracias, Claudia. Voy a agregar 30 segundos más Por de favor, algo que me interesa mucho. claro. Ciertamente, algunas mujeres y algunos hombres ocupan atención porque persisten con molestias durante la actividad sexual. Algunas mujeres ocupan examen pélvico e incluso que en el manejo pélvico, en el consultorio y algunas incluso bajo anestesia, para liberar la vagina de los restos del himen. A veces es muy raro, pero lo tenemos que considerar. Y en el caso de los hombres, a veces ocupan circuncisión. Entonces, los hombres irían, disculpen, con urólogos y Sí, las mujeres con ginecólogos, por si acaso alguno de ustedes persiste con dificultades durante la actividad sexual, acudan con sus médicos. me encantó escucharlo. Doctora, quiero cerrar con, bueno, mi participación y ya hay algo más que decir, nos seguimos platicando, que yo tengo tiempo, pero recuerdo una frase que le escuché a una psicóloga, también sexóloga, con un doctorado en criminalística, por cierto, en criminología. Ella dice, el sexo no debe doler ni de aquí ni de acá, y señala abajo, pero yo agregaría, ni de aquí tampoco, ¿eh? Así es, Acá así es. tampoco. Bien Entonces, dicho, Claudia. no Bien dicho. debe doler el sexo para nada, mis reinas, mis reyes. Así es. Bien dicho, bien dicho. Así. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo, doctora. Nos encuentran en redes sociales entonces, en el canal de YouTube de DRA Lourdes Mantecón. Y pues Que que pasen los escriban, videos, ¿verdad? Claudia, que los pases, que lo compartan, ayúdenos a Sí, educar en sexualidad. eso es importante. A mí me encuentran con mi nombre en las diferentes redes sociales, Claudia Abreu. Hasta pronto. Saludos. Hasta Bye. luego. Beso. Y a gozar rico.